¿Qué celebramos hoy? La resurrección de Cristo. Justamente hoy, un día como hoy, hace más de 2000 años, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y eso pues nos da un gran gozo saber que tenemos un Dios vivo, muy importante, un Dios vivo. Los que se han dicho dioses en el mundo están muertos y su tumba está justamente ahí, y ahí vas a encontrar sus huesos. Y en la tumba de Jesús no vas a encontrar ni un solo hueso, porque su cuerpo ya no está ahí. ¿Su cuerpo dónde está? Está justamente sentado a la derecha del Padre. La predicación vamos a continuar viendo, lo vimos parte en la mañana, la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Parte 2, porque en la mañana vimos parte del mensaje. Entonces, decíamos en la mañana 3 preguntas que creo que es importante que nosotros hoy aprendamos. ¿Por qué hoy era importante? Porque era importante la resurrección de Cristo. Y primer punto que vamos a ver es: ¿qué día resucitó Cristo? ¿Qué día resucitó Cristo? 2, ¿a quién o a quiénes se le apareció por primera vez después de la resurrección? ¿A quién se presentó? ¿O a quién se presentó Jesús? Y la tercera pregunta que vamos a contestar en esta predicación es: ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Y simplemente quiero tomar una parte de lo que vimos hace 8 días. Es una de las frases que Jesús dijo en la cruz. El viernes, justamente un viernes como el viernes que acaba de pasar, Cristo fue crucificado. Y Él, cuando fue apresado más o menos como a las 12 de la noche. Y ya para el entonces, cuando Él fue crucificado, y antes de entregar su espíritu, eran las 3 de la tarde. Y habíamos dicho que en ese proceso hubo mucha pérdida de líquidos. Y Él entonces por eso dijo: tengo sed. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo consumado es? Lo que quiso decir Jesús: la deuda de nuestros pecados ha sido cancelada. Cristo pagó la deuda. Eso fue lo que quiso decir Jesús con consumado es. Ya no hay más sacrificios. Cristo lo hizo todo. Él dio su vida, Él dio su muerte y Él resucitó al tercer día. Luego entonces, ¿cuándo resucitó Jesús? Si tú me acompañas al Evangelio de Mateo, capítulo 28, Mateo capítulo 28, y lo dicen los 4 evangelios, pero vamos a tomar como referencia Mateo 28, versículo 1. Mateo 28, 1 dice: pasado el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Según la Biblia, ¿cuál es el día de reposo? El sábado. Entonces ponle ahí, por favor, el día del reposo es el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, pasando el día de reposo, ¿qué día era? ¿Qué día era? Domingo.
Y aquí tengo que aclarar entonces lo que aclaré en la mañana. De repente hay preguntas de hermanos que van llegando a los pies de Cristo y preguntan, ¿por qué tiene que ser domingo? ¿Por qué no miércoles? ¿Por qué no lunes? ¿Por qué no un sábado? Siguiendo la tradición del Antiguo Testamento. Bueno, simplemente por dos razones. Primero, porque ya nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Ya nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Por eso en la ley de Moisés eran el día sábado, el día de reposo, que se hacían varios sacrificios justamente para Dios. Hoy estamos bajo la gracia. ¿Quién es la gracia? Luego entonces, si leemos nuevamente el versículo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. ¿Cuándo resucitó Jesús? Un domingo, el primer día de la semana. Por eso los cristianos hoy hacemos el culto los domingos, porque es el primer día de la semana, no es el lunes, es el domingo. ¿Otra razón? Bueno, porque el primer día de la semana fue derramado en el día Pentecostés, en el día 50 fue derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado en el corazón de los discípulos. Y por consiguiente, ¿qué nació? Después de que el Espíritu Santo fue derramado en el corazón de los discípulos, ¿qué nació? La iglesia. El primer día de la semana. Entonces, por estas tres razones, hoy nuestro culto son los días domingos, el primer día de la semana. Y dicho sea de paso, si tú quieres que tu semana sea fructífera, comienza bien la semana con el Señor. ¿Quién está convencido de eso? Vuelvo a repetir, yo sé que si tienes muy poquito en la palabra, si todavía tu fe no te alcanza para creerlo, entiendo esa parte, porque yo fui así. Yo dudé, yo desafié a alguien que me estaba compartiendo, yo no lo creía. Y conforme fue caminando mi vida con el Señor, el Espíritu Santo se comprometió en convencerme. El Espíritu Santo me convenció de mi pecado, de mi incredulidad. Hoy en día yo lo enseño. Si quieres empezar una buena semana, comienza con el Señor. Si quieres empezar un buen día, comienza con el Señor. Si quieres terminar bien tu día, termínalo con el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Tú estás aquí y tú veniste aquí no con tus pies, llegaste aquí por tu fe. Dios le plació traerte el día domingo, hoy acá. Usó a lo mejor el corazón del papá, del esposo, de la esposa, del amigo, del hermano de la fe, pero al final quien te trajo el día de hoy fue Dios. Porque Dios es el que busca. Dios es el que llama. Su Hijo es el que redime. Y el Espíritu Santo regenera. Ahí está el proceso justamente de las tres personas de la Trinidad, cómo las tres están involucradas justamente en la salvación. En la salvación. Creo que para mí es muy importante que tú vengas preparado los domingos con Biblia, cuaderno y pluma. ¿Por qué? Porque generalmente los mensajes de los domingos son evangelísticos. Tocamos el Evangelio, la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, y eso te va a ayudar justamente para poder compartir a Cristo y sepas dónde buscar, dónde enseñar, qué leer.
Y eso, créemelo, que va a ser de mucha bendición para la gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Bien, dicho todo esto, vamos a ver una de las razones. En la mañana dimos varias razones por qué era importante que Cristo resucitara. Vamos a ver una de las razones el día de hoy, con eso comenzamos el mensaje del día de hoy. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a ver aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, habla de la muerte de Lázaro. Y creo que todos han leído, la mayoría ha leído justamente este pasaje donde dice en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Acuérdate que esta familia era muy amada por Cristo. Cristo le gustaba mucho visitar a esta familia. ¿Por qué razón? Pues porque le gustaba. Nada más por eso. Él decidía. Pero dice aquí, en el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hay una razón por qué Jesús visitaba a esta familia. Aquí María dice que ungió al Señor, lo preparó antes de su muerte. Qué hermoso servicio, ¿cierto? ¿A cuántos de aquí le hubiera gustado ungir los pies de Cristo? Wow. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Quién lo cree? ¿Tú lo crees? Quiero poner un paréntesis acá, porque creo que es importante el testimonio que voy a dar. Fui invitado en este fin de semana para poder orar por una familia porque estaba muy enfermo uno de los miembros de ahí, ahora sí que el abuelo de esa familia. Y tenía tiempo de que él ya no hablaba. Él estaba justamente en un momento ya de terminar aquí en este mundo, y fui invitado para que fuera a llorar por la familia, que obviamente se sentían afligidos, estaban realmente tristes, y pues sí, cuando llegué, pues efectivamente todos estaban llorando, había un amor por este abuelo, y pues me dijo, ¿puede orar por nuestro abuelo antes de que parta? Y yo dije, creo que es buen punto. Yo pregunté antes, dije, ¿él está consciente? ¿Él escucha? Me dice, la verdad no, pastor, ya tiene tiempo que no habla. Y dije, bueno, voy a orar por él. Y le dije, si tú me escuchas, quiero que hoy tú puedas confesar con tu boca que Cristo es tu Salvador, que Cristo vino justamente aquí a este mundo por ti. Y si tú lo crees, quiero que tú repitas conmigo esta oración. Y sorprendentemente empezó a hablar. Y sorprendentemente dijo que Cristo era su Salvador. Eso fue testimonio, fue sorprendente. Porque si tenía días de no hablar y él estaba inconsciente, ¿quién permitió justamente ese momento, ese tiempo, para que él pudiera hablar su boca y confesar con su boca que Jesús era su Señor? No hay más que Dios. No hay más que Dios, amados. Y tú tienes que estar preparándote justamente para esos momentos donde es crucial para la salvación de alguien. Cada vez que Dios te agenda a alguien es para que tú le compartas de Cristo y tenga un mensaje de esperanza eterno. Es el único propósito por el cual Dios te agenda a personas. No es paciente, no es cliente, es añadidura. Si tú ves a tu paciente simplemente como alguien que te da un ingreso, tienes una visión demasiado corta. Si tú tienes un cliente para cerrar un negocio y lo ves como un cliente, tienes la visión muy corta.
porque solo piensas en cubrir un objetivo de venta, mas no te interesa ampliar el reino de Dios. Para mí es muy importante que tú te vayas en tu corazón, de que cada vez que Dios te agenda a una persona, sea el taxista, sea la persona que te conoce el centro comercial, sea la persona que te preguntó por una dirección, sea la persona que sea, recuerda que Dios te la agendó para que tú le compartieras de su Hijo Jesucristo y no se fuera como llegó a tu vida. Será un mal testimonio para Dios el que tú dejaras ir un corazón igual como llegó a tu vida. Hablaste de muchas cosas, platicaron de muchas cosas, cosas que a ti te convenía platicar, pero nunca le compartiste de lo que él necesitaba, Cristo. Hablaste de todo, platicaste de todo, te reíste muchas veces, pero nunca se te ocurrió compartir el Evangelio. Hoy te invito para que lo hagas. Tú no sabes si a lo mejor fuiste la última estación en su vida. Tú no lo sabes. Tú cuando compartes a alguien, tú no sabes lo que va a pasar en unas horas más adelante, mañana, el siguiente mes, el siguiente, tú no sabes. Pero al menos te diste la oportunidad de ser un instrumento útil en las manos de Cristo. ¿Quién dice amén? Dicho esto, regresamos a la lectura, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Fue una decisión lógica? ¿A nuestro entender fue lógico la decisión de Jesús? No. Si alguien te dice, oye, ¿tu papá está enfermo? Si tu esposa está enferma, si tu hijo está enfermo, si tu mejor amigo está enfermo, ¿qué haces? Voy la próxima semana a verlo. ¿Eso haces? Bueno, si lo has hecho, motivos tendrás, pero no es lo lógico. Lo lógico es que tú vayas justamente a ver qué se necesita. ¿Qué dije? A ver qué se necesita, no qué te va a dejar. Porque si tú sabes que algo te va a dejar, te conviene entonces estar ahí. Pero eso se llama interés. Se llama conveniencia. Entonces tú vas a ver qué se necesita. Pero dijo Jesús, no. Él decidió quedarse 2 días más. ¿Por qué? Porque lo dijo en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Recuerda que el término dormir en la Biblia es muerte. Muerte. El término bíblico es dormir, pero significa muerte. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? No habían entendido lo que quiso Jesús decir. Y eso también dicho sea de paso, ¿cuántas veces tú lees la Biblia y no entiendes? ¿Cuántas veces entras a un mensaje de la Biblia y no entiendes y te vas sin entender la palabra? Eso es de preocuparse. Si tú no entiendes hoy la Biblia, pídele a Dios que te la enseñe. Dile, Señor, dame entendimiento para entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo me revele, me enseñe. Que yo pueda aprender a escudriñar tu palabra. Es importante, amados. Lo que sucede cuando voy a decir una burrada. No quiero comparar una cosa con la otra, pero simplemente quiero decirte que cuando tú entras a la clase de matemáticas o la de química o física y no tienes buenas bases, te duermes. Se te hace la clase más aburrida y tediosa y mejor prefieres saltártela. ¿Cierto o falso? Ahora resulta que todos eran estudiosos. ¿Cierto o falso? Bueno, yo sí era así, me dormía y no entendía nada.
¿Con quién tenemos clase? Con Santos Méndez. Oh, no, pues ahí se ven. Ahí luego me platican cómo les fue. Cuando tú llegas a Cristo y vives una vida de pecado, porque piensas que fue suficiente simplemente decir que Cristo es tu Salvador, y no comienza a haber un crecimiento de santidad en tu vida, imposible que tú entiendas la palabra. Y por eso mucha gente cuando llega aquí, lo primero que hace es dormirse, porque se le hace muy pesado justamente la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es el mal del puerco o del jabalí? Cada vez que tú comes mucho, ¿qué pasa? Te da sueño. Tú vienes a comer aquí, ¿qué? ¿Comida qué? Espiritual de peso. Y no tienes más que 2 comidas y ya estás. Bueno, caray. Parece un modo de mentira, pero es cierto, pasado. Entonces yo te invito a que ores. La primera fase de un cristiano es vencer justamente eso, el sueño. Todos pasamos por eso, todos, porque no entendemos muchas cosas. Pero eso conforme vas tú creciendo, vas madurando espiritualmente, vas venciendo justamente el sueño. Te invito a que realmente hoy tú, cuando escuches a Dios, vengas orado. Señor, quítame el sueño y dame un corazón dispuesto a escucharte, a entender tu palabra. Pero ellos no entendían a Jesús. Cuando aquí dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Estaban pensando realmente que literal estaba dormido Lázaro. Sigo leyendo, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de él reposar del sueño. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Cómo que yo siendo viejo puedo nacer del vientre de mi madre a mi vejez? Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento, es correcto. Pero un nuevo nacimiento, ¿qué? Espiritual, no físico. Sigo leyendo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Tampoco había entendido Marta quién era la resurrección y cuál era el poder que tenía Cristo. Si Cristo comunica vida, también tenía potestad contra la muerte. Eso es bien interesante. Leímos hace rato que cuando Cristo le sacaron el hisopo de vinagre a la boca, dice que en ese momento él inclinó su rostro y murió. Él decidió cuándo morir. Porque nadie inclina primero su rostro y después se muere. Generalmente cuando alguien inclina su rostro es porque acaba de fallecer. Luego entonces dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, wow, aunque esté muerto, vivirá. Aquí entendamos, solo Dios puede comunicar vida y solo Dios puede resucitar a un muerto. Cristo tuvo el poder y tiene el poder de la resurrección. Claro. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado, amados? ¿Qué hubiera pasado? A ver, vamos al Evangelio, perdón, a la primera carta de los Corintios, capítulo 15.
Vamos al capítulo 15 y vamos al versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también. Si Cristo no resucitó, amados, ¿qué hacemos aquí? Porque sabemos que Cristo resucitó y lo creemos fielmente, por eso es que estamos aquí, porque es parte de la doctrina fundamental del Evangelio. Cristo vino a demostrar que Él tenía potestad sobre la muerte. Y lo dice claramente, regreso nuevamente al Evangelio de Juan, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué significa eso? Que con Cristo somos inmortales. Nunca vamos a morir. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. Pero lo que da vida no es el cuerpo. Lo que da vida es el espíritu y el alma. Es lo que da la vida al ser humano. Cuando alguien pierde la vida, es que salió ya el espíritu y el alma de él. Por eso queda el cuerpo queda completamente inmóvil, porque es el vehículo. Lo que importa es el espíritu y el alma. Y aquí es claro: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En un abrir y cerrar de ojos, cuando tú terminas tu vida aquí en el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, yo digo, es algo que estoy diciendo, digo, no me consta, pero lo quiero entender de esta manera, que en un abrir y cerrar de ojos, tú ya estás con el Señor. O sea, es algo tan rápido que ya cuando tú terminas aquí tu tiempo aquí en la tierra, tú ya estás con el Señor, disfrutando justamente al Señor. Y eso para mí es un mensaje de esperanza. La muerte no es una muerte de término, sino de concesión. ¿Qué significa? Que simplemente voy a estar en un lugar distinto, sea creyente o no creyente. El que no cree en Cristo y muere sin Cristo, ¿dónde se va? ¿A dónde se va? Al lugar de muertos. Aún todavía no se inaugura el infierno. Es el Hades en griego o el Seol en hebreo. Cuando tú lees Seol, está hablando del lugar de muertos en hebreo. Cuando tú lees Hades, está diciéndose que es en griego, es el lugar de muertos. Y a partir de ese momento, lo que sí existe, que la gente que muere sin Cristo está en un lugar de tormento. Ahí comienza su tormento. Luego tendrá un cuerpo no glorificado, obvio, pero un cuerpo que le permite estar ahí, que nunca va a ser destruido, nunca se va a consumir, y que va a estar en un tormento eterno. Pero no se preocupen ustedes, porque ustedes van a estar con el Señor. Amén. O sea, eso es lo que realmente es la esperanza que tenemos. ¿Para qué me preocupo si el infierno cómo va a ser? A mí no me interesa, no voy a estar ahí. Yo voy a estar con el Señor. Y voy a llegar con el Señor. ¿Por qué? Porque tengo esa fe en Él. Yo creo en Él. Y yo sé que Él me prometió justamente estar con Él por la eternidad. Fíjense que algo bien importante. No es una promesa temporal, es una promesa eterna. Algo que debemos aprender hoy también, que no debemos confundir entre la resurrección de Jesucristo con una reanimación. ¿Qué produjo Jesús en Lázaro? Una reanimación. Lo reanimó, le dio vida temporal, porque después Lázaro volvió a morir.
La hija de Jairo, 12 años, estaba muerta y la reanimó y volvió a morir. ¿Quién es la premisa de la vida eterna? Obviamente, hablando que Jesús es eterno, pero en su humanidad, Él resucitó para nunca morir. Por eso cuando tu fe está puesta en alguien que murió y resucitó y nunca va a morir, a ese Cristo tú le crees, a ese Cristo, en ese Cristo tú confías. Y todo lo que realmente hoy es de Cristo, Cristo te lo da a ti. Amén. Todo lo que es de Cristo, Cristo te lo da a ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hoy nosotros, sin Cristo, ¿cómo estábamos? ¿Te acuerdan? Vamos a Efesios. Vamos a Efesios. ¿Cómo era nuestra condición sin Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así, Efesios 2:1. Y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? El diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí entra lo hermoso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estábamos antes muertos por nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, Él entonces ¿qué hizo? Nos resucitó. Todos los que estamos aquí en Cristo hemos sido ¿qué? Resucitados espiritualmente. Nunca vamos a ver la muerte, porque Él es vida y Cristo va a estar con nosotros aún en ese momento donde el cuerpo deja de existir. Mi alma, mi espíritu va a estar justamente con Él. Este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento, amados. Tal vez tu vida hoy está pasando momentos difíciles, tal vez tu vida está siendo atacada, está siendo lastimada, tal vez en relación con la persona que tú estás no es la persona correcta, tal vez tu matrimonio está deshecho, tal vez tienes hijos que tienen tiempo que no hay comunión con ellos, tal vez te sientes solo, tal vez te sientes vacío. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual, pero Dios la conoce. Dios la conoce. Y Dios conoce de qué tienes necesidad. Y el único que puede proveer todo aquello es Dios a través del Hijo. Todo, todo. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos al versículo 17. Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si somos coherederos de Cristo, todo lo que es de Cristo, Cristo no lo da. Todo lo que es Cristo, Cristo hoy te lo da a ti.
porque tú y yo somos coherederos de Él. Todo. No hay nada que no pueda darte Cristo. Todo lo que tiene Cristo te lo da Él a ti. Y dice aquí, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces quiere decir que no te preocupes si estás pasando momentos difíciles en tu vida. No te preocupes si estás pasando momentos de injusticia en tu vida. Va a haber tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo, cuando tú estés con Cristo. Amén. No digas, ay, pero ahora hace como 10 años, pastor, 20 años. Tú no sabes. Tú no sabes. Ahora, si quieres que se acabe rápido ese sufrir contigo, pues a lo mejor pídele a Dios que te lleve ya. Y te va a llevar a un lugar sumamente precioso. Pero al final, aunque se lo pidas, Dios tampoco lo puede hacer. Porque Dios es un Dios soberano. Él ya tiene la fecha de cada uno de nosotros de cuándo partiremos de este mundo. Y cómo vamos a partir. ¿Qué es lo que nos debe de interesar? ¿Qué es lo que nos debe de importar? La fecha que tenemos que partir. Si supiéramos cada quien cuál sería la fecha de que debo de partir, ¿sabes lo que pasaría? No viviríamos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Y mi hijo? ¿Y mi perro? ¿Y mi pez? No, ya estoy escuchando los pensamientos. ¿Y mi carro? ¿Y mi viaje a España? Se acabó. Adiós, bye. Se esfumó. ¿Cierto o falso? Él decide. Mejor decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero si tú me permites estar aquí, de verdad será para servirte. Y lo que tú hagas siempre será bien. Todo lo que tú hagas siempre será a bien, Señor. Tal vez no lo entienda, tal vez no lo comprenda, pero sé una cosa segura, que tú nunca pierdes el control de nada. ¿Quién lo cree? Wow. Entonces, si todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. El concepto bíblico de muerte no es el cese de la existencia o el término de la vida, sino un estado de separación que se produce entre el hombre y Dios a causa del pecado. Eso es justamente lo que sucede con la muerte. No es un término, no cesa. Es justamente el cese de la existencia, es lo que se produce, esa separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué produce el pecado? Muerte. ¿Y qué significa muerte? Separación. ¿Sí entiendes esa parte de la separación? ¿Sí lo comprendes? A ver, vamos a entender esta parte. Me voy a tomar unos minutos. ¿Hay pecados grandes y pequeños? ¿Hay pecados flacos y gorditos? El pecado es pecado. Y todo pecado te va a separar de Dios. Todo pecado que tú y yo comentamos nos va a separar de Dios. Todo, sin excepción alguna. Entonces no midas tu vida a través de pecados grandes o pecados pequeños. No, no es así. No es así. El mentir es lo mismo, es el mismo pecado que aquel que mata o viola. El que tú tomes un clip de tu oficina y te lo guardes y te lo lleves a tu casa es robo y es pecado. El que tú digas, es que fue una mentira piadosa, es mentira y es pecado. Y eso te separa de Dios. No le pongas grados al pecado, el pecado es pecado. La incredulidad es pecado. La flojera es pecado, la impuntualidad es pecado. El que tú le robes tiempo a tu compañía o le robes tiempo a tu carrera porque le estás robando a tu papá, si es el que te está pagando la escuela, es pecado. ¿Me explicó? Y si yo me quedo con ese pecado, ¿qué sucede? Estoy separado de Dios. Y por eso mucha gente dice, es que no entiendo la palabra. Me duermo, no encuentro trabajo y lo que tengo no me alcanza. ¿No será que estás viendo con un pecado no confesado? ¿No será que estás viendo con un pecado no oculto en tu vida?
¿Cuándo le has preguntado a Dios, Señor, si hay un pecado oculto o no confesado, muéstramelo para pedirte perdón? ¿Cuándo te lo has dicho? Díselo. Señor, si has visto en mí un pecado oculto, no confesado, dímelo para pedirte perdón, que eso no te esté deteniendo tu crecimiento espiritual. Hay gente que tiene tiempo en la palabra y sigue siendo bebé, sigue siendo niño en la palabra, porque quiere mezclar lo bueno con lo malo, lo santo con lo profano, el mundo y con el reino. Y no es así, no es así. Si hemos sido resucitados en Él, busquemos las cosas de arriba. A ver, vamos a Colosenses, capítulo 3. Dice, Colosenses capítulo 3, versículo 1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos han resucitado en Cristo? Si tú resucitaste en Cristo, por consiguiente tienes que buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. ¿Cómo las buscas? ¿Cómo las buscas? A ver, voy a poner un ejemplo un poquito complicado, pero las mamás que están buscando a sus hijos que no aparecen, la pregunta es ¿cuánto tiempo dedican a la búsqueda? ¿Cuánto tiempo tú le dedicarías a buscar a una hija que no encuentras? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es mi hora de comida, perdón, que mi hija me espere. Me toca comer, me toca dormir, perdón, que se espere. A ver si mañana la encuentro. Así es. No es cierto. Pasan días sin comer, días sin dormir, porque tienen la esperanza de encontrar a su hijo amado, a su hija amada. Si tú no te das el tiempo, importante tiempo, para buscar las cosas de arriba, entonces la pregunta es, ¿qué te está deteniendo de buscar las cosas de arriba? ¿O cuánto tiempo le dedicas a buscar las cosas de arriba? Bueno, la pregunta sería, ¿y si buscas las cosas de arriba? Puede pasar mucho tiempo en tu vida jamás buscando las cosas de arriba. Y por la misericordia de Dios, hoy estás vivo. Por la misericordia de Dios, hoy tú comes. Por la misericordia de Dios, hoy tú vives donde vives. Pero es por su misericordia. No porque estés haciendo algo especial para ganarte eso. No sé si está quedando claro el mensaje. Pero aquí dice Pablo, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Congreso de Jóvenes se llama Conociendo, conóceme, conóceme. Yo soy, mi nombre es Dios. Conóceme. Si no conoces a Dios, si no conoces a tu Dios, entonces la pregunta es, por esto vives como vives. Porque mucha gente es que tengo un Diosito. Pues yo no sé qué Dios, ese Diosito no creo que te funcione. Es que Diosito no quiere. No, pues sí, es que Diosito es limitado. Yo conozco a un Dios todopoderoso. Un Dios, no un Diosito. Para empezar, no es Diosito, es Dios. Hay que hablar con propiedad, con reverencia a Dios, porque es Dios. Y a Dios se le ama ahí, se le da toda la reverencia, todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación a Él. Para poder amar a Dios, necesitas hacerlo a través de la palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar.
te va a ayudar. Pídeselo. Permíteme amarte más cada día, Señor, así como tú me amas a mí. Tu oración tiene que cambiar. Y si tu oración cambia entonces el sentido de tu oración. No es orar por orar, no es orar por cumplir. Hoy les digo a los líderes de oración, no nos hagamos una iglesia religiosa. Ay, me tengo que levantar a las 5 y tengo que estar... No. He aprendido que a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, al cuarto para las 5, antes de la oración y en la oración misma, eso me da alimento, me da fortaleza, me da aliento cada vez que yo estoy orando con mis hermanos de la fe. Porque he resucitado de nuevo y busco las cosas justamente de arriba, quito mi comodidad, porque estoy dispuesto a pagar el precio de buscar a Cristo. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el costo que esto implica? Hay gente que viene de lejos, amados, y no tienen carro y tienen que estar pagando un taxi y no cobran 10 pesos. Y domingo no faltan, aquí están. A mí no me digas, pastor, no tengo dinero. No tienes dinero porque te has vuelto mezquino con las cosas de Dios. Porque Dios no es un Dios que sea mezquino. Dios es un Dios que todo lo da. Todo lo da y da más de aquello que tú le pidas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es lo que dice la palabra. Pero si tu fe realmente es tan pequeña, más pequeña que el grano de mostaza, por eso no tienes lo que tienes, porque es imposible, sin fe, agradar a Dios. Sigo leyendo el mismo capítulo de Colosenses capítulo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. No solamente busques las cosas de arriba, sino pon la mira en ellas. Pon atención en ellas. Concéntrate en ello. Si hoy Dios está hablando, concéntrate en Él, en lo que Él te está diciendo, y asimila, reflexiona, medita en lo que Cristo te está diciendo el día de hoy. Deja de estar pensando en otras cosas. No te distraigas. No es el tiempo de estar pensando en otra cosa que no sea en este momento la palabra de Dios. Aprende a poner la mira, los ojos, la atención en las cosas de arriba y deja de estar pensando en las cosas de la tierra. Ay, le dejé comida al perro, sí o no. Ay, creo que... Y te la pasas ahí toda la predicación. Y llegas y el perro dormido y no escuchaste nada. Híjole, tendré para la semana para la comida. Híjole, si no me alcanza. Y empiezas a hacer cuentas y el diablo logra su cometido. Y luego te pregunta a tu hijo, ¿qué dijo el pastor? Ay, tráeme por favor, acércame a aquello. Y no le contestas porque no entendiste, no escuchaste nada. Pon tus ojos en las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, ¿qué ha muerto en ti? ¿Qué ha muerto en ti? El pecado, ¿qué ha muerto en ti? El orgullo, ¿qué ha muerto en ti? El rencor, ¿qué ha muerto en ti? La flojera, ¿qué ha muerto en ti? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo que está escondida, pastor? ¡Claro! Mi vida en Cristo está escondida para el mundo, no lo entiende el mundo. Está escondida en Cristo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque hay que discernirlas, ¿qué? Espiritualmente, pues están escondidas. ¿Cómo es que tú te pones hoy a orar por provisión? ¿Cómo? ¿Cómo tú te pones a orar por trabajo? ¿Cómo te pones a orar porque tu examen te vaya mejor? ¿Cómo te pones a orar porque vas a ir de viaje? ¿Cómo te pones a orar porque tenga tu papá trabajo? ¿Cómo es eso? Claro, no entiendo eso. No me da.
¿Cómo que los domingos te dedicas a estar casi 2 horas ahí encerrado en un lugar escuchando disque a Dios? No me da, claro, no te da porque no puedes entenderlo, porque para ti es locura. Porque tendrías que discernirlo espiritualmente. Tú sabes que el venir aquí es vida. Tú vienes aquí para que Dios te inyecte vida a través de la palabra, porque la palabra es vida. Y cuando tú llegas a este lugar, llegas cansado y sin ilusiones, y no es canción. ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? Claro, le estoy hablando a la gente que está poniendo las cosas en Dios. La gente que no ha nacido de nuevo se la está pasando mal. Ay, ya que se calle, ¿no? Pero los que tenemos al Espíritu Santo, pues Señor, dale más palabra al pastor. Que nos siga alimentando de parte de ti, Señor. Que nos siga enseñando más de tu palabra. Porque tu palabra es vida. No solo de pan, no solo de pan, sino de toda que sale. Tú sales lleno, satisfecho espiritualmente. Dicho por los hermanos, algo pasa, algo sucede. Estoy en la predicación y de verdad que estoy bien, estoy atento, me gusta, salgo con ganas de todo, echarle ganas a todo. Pero nada más salgo y me alejo unos cuantos metros y otra vez empiezo así a desinflarme. ¡Claro! Porque llega el enemigo y lo que fue sembrado, llega el enemigo y te lo quita, te lo arrebata. Porque muchas cosas que Dios te dijo no le entendiste. Porque donde llegó la palabra no había profundidad. Y se quemó muy rápido. Porque la palabra que Dios te habló llegó entre tantos conflictos y afanes de tu vida y ahogaron la palabra. Y por eso no creciste y por eso no escuchaste. Pero cuando llega la palabra buena tierra, dice que da fruto al 30, al 70 y al 100%. Amén. Amados, hemos resucitado. Cristo resucitó y Él ya nos dio vida y vida en abundancia. Que la gente reconozca eso en ti. Que ese gozo que tú emanas, la gente que no conozca a Cristo, digo, wow. Quisiera tener ese gozo que tú tienes. Quiero sentir esa paz que tú emanas, que tú transmites. Dime cómo hacerle. La solución es Cristo. La solución es Cristo. Amén. Entonces por eso dice que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para aquellos que no pueden ver justamente, no entienden por qué hoy tienes una vida completamente distinta a ellos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. Y hoy anhelamos que Cristo se manifieste y que podamos hoy poder disfrutar de esa gloria con Él. Piensa por un momento. Este lugar es tu casa. Es tu casa espiritual. ¿Así lo ves? Todos son tu familia. Es tu familia de la fe. La que te sostiene en oración. La que te ama. Amén. Tal vez estamos en un proceso de crecimiento. Todavía no somos esa iglesia que realmente tenga ese amor continuo. Pero yo creo que es una obra del Señor y que todos estamos siendo enseñados a amarnos los unos a los otros. Entonces, si es mi familia de la fe, jamás voy a dejar de verla. Porque seremos inmortales con Cristo. Y esta misma familia estaremos allá con Él. Por eso tienes que ver con visión de reino. Tienes que pensar que cada niño que baja por las escaleras, que niño que sale, es un niño potencial, instrumento del Señor. Futuro pastor, futuro maestro, futuro evangelista. Una niña cuando baja es la futura esposa de un pastor. No menosprecie el llamado de pastor.
Ay, no, yo quiero que esté ingeniero, que se case con un doctor, que se case. No, venme. No saben realmente la bendición. Y no cambiaría jamás el llamado que Dios me hizo. Jamás. Por nada. Y vamos que el ser pastor no es algo sencillo. Tiene que ser un llamado de parte de Dios, si no, imposible que alguien pueda ejercerlo. De verdad lo digo. Yo soy un inútil. Con Dios todo lo puedo. Así. Y ustedes llegaron aquí no por mí, llegaron por Cristo. Si fuera por mí, estuviera aquí esto vacío. Así lo digo. Entonces hoy oremos justamente por los unos y los otros. Y veámonos como una familia de la fe. Y que el problema de tu hermano sea tu problema. Y que el gozo de tu hermano sea tu gozo. Si eso lo logramos, imagínense lo que va a hacer Dios en este lugar, en cada familia y en cada corazón. No podemos decir que hemos resucitado en Cristo y sigamos siendo las mismas personas. No podemos decir que hemos resucitado en Cristo y seguimos hablando de igual manera como si Cristo no estuviera con nosotros. No podemos decir que hemos resucitado en Cristo y nuestro matrimonio no funciona, no camina, está siendo cada día más disfuncional. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Hoy en la mañana hubo gente nueva. Hoy veo caras nuevas. Y domingo a domingo Dios se encarga de estar añadiendo más corazones justamente a este lugar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí se predica justamente su palabra. Y Dios, en su infinito amor, soberanía y misericordia, ese corazón lo trae aquí para que se sienta ese corazón aquí amado. Se sienta comprendido, se sienta entendido, se sienta sostenido por la familia que somos. Amén. ¿Quién ya resucitó? Hoy te invito para que creas que eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, aquí todas son hechas. Somos nuevas criaturas, amados. Todo lo que hicimos mal, tal vez unos hicieron cosas más malas que otros, pero todo eso ya Dios lo perdonó. No digo que el pecado no traiga consecuencias, y todos estamos viendo consecuencias de nuestros pecados pasados. Y es muy doloroso eso. Yo confío en el perdón de Dios, pero la consecuencia del pecado la sigo viviendo. Entonces acuérdate muy bien, antes de querer tu pecar, acuérdate que cada pecado trae su propia consecuencia. Y no, nada tiene que ver con el perdón de Dios. Un día, a la vez, una chica joven me dice: pastor, ¿usted cree que Dios me perdonó? Yo ya pequé, me entregué y estoy embarazada. ¿Usted cree que Dios va a perdonar mi acto inmoral? Le digo, claro, pero el pecado trae consecuencias y ese niño viene en camino. El perdón no tiene nada que ver con la consecuencia del pecado. Sintámonos perdonados por Dios y conscientes de que todo pecado trae su propia consecuencia. Mejor pequemos menos para que tengamos menos consecuencias. Y mejor obremos más. Dice que somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Amén. Yo espero que Dios haya tocado tu vida el día de hoy y que salgas diferente a como tú llegaste el día de hoy, con la única convicción de que si tú naciste de nuevo y eres una nueva criatura, eres una nueva formación en Dios, en Cristo, seas útil también en sus manos. Donde Dios te puso, en tu trabajo, en tu hospital, en tu escuela, en tu empresa, Dios te quiere usar ahí y por eso te puso ahí. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia.
Cierra tus ojos. Te invito a que reflexiones hoy parte del mensaje. Dios ya te llamó. Dios te hizo el llamado. Dios te buscó. No creo que haya visto nada bueno en ti, pero eso no impidió que Dios te buscara. Muchos de nosotros fuimos escogidos de lo vil y menospreciado del mundo. Y de lo necio del mundo, Dios nos escogió. Siéntete privilegiado si estás en este lugar hoy. Dios no te va a perder. Nadie te va a poder arrebatar de las manos de Dios. Nada. Nada. Hoy confía plenamente en el Señor y deja que Dios realmente vaya aliviando las heridas que tu corazón tiene tiempo que están abiertas. Hoy lo que Dios te dice, que te quiere vencedor. Dios te puso como cabeza y no como cola. Dios dice en su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y puedes decir realmente hoy, bajo esta gracia, por medio de la fe, que es como llegó la salvación en nuestra vida, ahora sí puedes decir que Cristo te ama. Cristo te ama. Si tú has creído justamente en ese sacrificio en la cruz, si tú has depositado toda tu fe en Él, es porque Dios te llamó para demostrarte el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la promesa del Señor. Y si estás aquí justamente fue por eso. Tal vez no entiendas algunas cosas. No te preocupes. Lo entenderás después. Y la gente que hoy entendemos justamente lo que quiere Dios de nosotros es simplemente consagrarnos plenamente a Él, entregarnos plenamente a Él, vivir para Él, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu llamado, gracias por la obra redentora de Cristo Jesús, tu Hijo. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos está regenerando, o que nos regeneró y hoy nos está renovando, hoy nos está santificando, Señor, nos está haciendo nuevas criaturas en ti, mi Dios. Bendice, Señor, a cada corazón, y los que hoy han llegado por primera vez, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo avive, Señor, ese fuego. Que esta palabra haya llegado justamente a esos corazones, a buena tierra. No permitas que el enemigo arrebate la semilla y se las robe. Que al contrario, esa semilla dé fruto al 30, al 70, al 100%. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a su semana, amados.